Hola, bienvenidos al canal. Este es un video sobre El Señor de los Anillos. En particular voy a hablar sobre las dos torres. Voy a hablar de la película como una visión del mundo, una metáfora del mundo, que ve este mundo a través de los ojos espirituales, de ojos abiertos o del tercer ojo, se podría decir también. Y cómo eso delata de manera arquetípica quiénes son los personajes profundamente. Y voy a leer toda esa narrativa del Señor de los Anillos como una metáfora del mundo. Voy a hablar de la relación que hay con personas que ejemplifican básicamente la dialéctica que presenta la narrativa del Señor de los Anillos, que sería una lucha entre el bien y el mal, y el mal siendo personas que están poseídas por entidades negativas. Entonces, me voy a concentrar en la segunda parte de la saga porque creo que es la película más filosófica de las tres. ¿De qué va El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos es una lucha entre el bien y el mal. Como todos saben, el anillo representa el poder máximo sobre el mundo, el poder de reinar el mundo, de controlar a todas las personas de ese mundo. Y este anillo tiene ha sido utilizado en el pasado por Sauron, que es una entidad oscura, una entidad negativa, que básicamente lo ha utilizado para dominar el mundo. Lo que pasa con el anillo es que es tanto poder que todos los humanos también caen frente a ese poder, son seducidos por ese poder y terminan siendo trabajadores del mal. Este anillo fue encontrado por un hobbit que se nos presenta como un arquetipo de... Hay que pensar que en El Señor de los Anillos todos los personajes son arquetipos, como concentrados, como la forma en bruto del arquetipo. Por eso, ver El Señor de los Anillos es ver nuestro mundo a través de los ojos despiertos del alma. Es como uno viera lo que son las personas internamente, energéticamente, qué arquetipo encarnan en cada una de sus acciones. Entonces la misión del anillo, de decir que no caiga en manos de Sauron, recae en los hobbits, que representan, son un arquetipo de inocencia. A diferencia de los humanos, no tienen ambición, no tienen, no tienen maldad realmente internamente en ellos. Se dedican a vivir en el campo, en armonía, a vivir felices, con muy poco. Son muy humildes. Entonces, no son seducidos por la idea de poder máximo. Y la tarea de esconder de Sauron este anillo queda en Frodo, un hobbit joven, muy valiente, muy determinado, muy obediente, porque al final quien le da esta tarea es Gandalf, este mago de energía blanca, de energía luminosa, de magia blanca, que es la oposición de Saruman, este otro mago que si en algún momento fue un mago de magia blanca, hoy día por ser, por estar en posesión de Sauron, ejerce el mal y se convierte en un mago de magia oscura o de magia negra. Sauron, si es una especie de entidad negativa, más allá, no es un cuerpo, no es Sauron, Sauron no es necesariamente un personaje, sino que ejemplifica lo que en las escuelas esotéricas se denomina como el impulso de conciencia de Ahriman. Rudolf Steiner habla de que existen tres impulsos, también lo hablaba así la teosofía, que es el impulso de Ahriman, el impulso de Satán y el impulso de Cristo. Eh, Siendo el impulso de Ahriman la caída de la energía masculina, siendo el impulso de conciencia de Satán la caída de la energía femenina, y siendo Cristo el balance entre la energía masculina y femenina, que obviamente esto no tiene que ver nada con los géneros, sino que es como una manera de ver impulsos de conciencia y cómo actúan desde la polaridad, que es algo que, por ejemplo, este libro tan masivo del Kybalión viene a proponer como una de las máximas de leyes, que es esta idea de la dualidad,
y del masculino y femenino, y todo nace de eso, que el mundo es dualidad, nace desde una unidad a la que se retorna eh, tras la muerte. El Kybalión toma mucho de la enseñanza de Hermes Trismegisto y las leyes hermenéuticas, o la hermenéutica en verdad, que es una filosofía mucho más antigua, no me acuerdo del año en este momento, pero un poco ligada a la cultura griega. Eh, bueno, Sauron es un espíritu, Sauron es un ser, se corporiza, puede tener efectivamente efectos en el mundo, puede actuar en el mundo, pero no es solo eso, sino que es un ser como una entidad que también es como una especie de energía, no es solo materia. Y esto es importante porque al final quienes en El Señor de los Anillos ejercen el mal es porque están poseídos de alguna manera por Sauron, porque han sido tentados por Sauron de alguna forma, tal como a lo largo de toda la película se tienta a Frodo. Sauron tiene múltiples encuentros con Frodo, en donde intenta un poco matarlo, porque Frodo representa a alguien incorruptible, alguien que no va a ceder frente a ese deseo de poder que le puede ofrecer Sauron. Entonces Sauron funciona como un poco así puesto en una imagen muy burda, como la imagen del diablo, como hablando de como, sí, debería hacer esto, debería cagarte a esta persona, debería aprovecharte de esta situación, como ese impulso de conciencia que de alguna manera todos cargamos internamente. eh, es escuchado por ciertas personas y es no escuchado por ciertas personas que deciden escuchar como la parte luminosa de sí mismo, que es como que Frodo, que esto se refleja a través de Frodo, que es como, sí, es una misión absolutamente compleja, donde mi vida está en riesgo todo el tiempo, pero pese a eso voy a seguir porque sé que es lo que debo hacer, sé que es mi misión. Eh, las fuerzas de la humanidad están en mí, me dieron esta tarea y la voy a cumplir de la mejor manera posible. Entonces, cuando empieza la posesión es cuando uno cede ante esos impulsos un poco instintivos, un poco básicos, que también se ven reflejados con la historia de Gollum o Sméagol, que es una persona normal, un hobbit, que al momento en que está con su amigo, este amigo encuentra el anillo y Sméagol se ve tentado inmediatamente, se ve atraído por este poder. Y llega al punto de matar a su amigo con tal de quedarse con este anillo y se convierte en un monstruo. Esto es muy importante porque, de nuevo, en El Señor de los Anillos, todo lo que vemos lo estamos viendo a través de los ojos del alma. Estamos viendo los arquetipos tal como son, en su forma más pura. Entonces, Sméagol se transforma en un monstruo. En El Señor de los Anillos existen muchos tipos de monstruos. Está Sauron, que es un tipo de monstruo. Están los orcos, que es un tipo de monstruo muy interesante, que viene a reflejar algo que enlaza todo este tema con el tema de Peter Thiel. Finalmente, los orcos son seres muy despreciables, muy asquerosos, muy feos, muy brutos, sin conciencia, como que no tienen autonomía, no tienen libre albedrío, sino que siguen a la masa. Simplemente se les da una tarea, ni siquiera la cuestionan, no preguntan, no saben cuál es el objetivo de esto, simplemente la hacen, esta tarea, que se les encaman como a ojos ciegos. O sea, no tienen ojos, de alguna forma. A diferencia de nosotros como espectadores, que se nos presenta esta historia como vista desde los ojos del alma, los orcos no tienen ojos, no tienen alma. Son seres, son puro cuerpo. Son exactamente lo que la fuerza, Ahriman, en este caso Sauron, quiere que la legión que trabaja para él sea. O sea, seres que no tienen conciencia, que no cuestionan sus órdenes, que simplemente cumplen los deseos de ese amo que tiene control sobre el mundo. Los orcos se nos presentan de la manera más evidente, son muy monstruosos, son horribles,
son deformes, son como todo lo contrario a la belleza que se nos presenta, por ejemplo, a través de los elfos, Legolas, que son seres completamente luminosos, literalmente, son seres virtuosos, que son buenos en lo que hacen, son como muy cercanos a la perfección, son todo lo contrario al orco. El orco sería como la peor forma humana posible. Los elfos son la forma más luminosa posible del humano, virtuosa. Eh, los hobbits son casi eso, y los humanos están un poquito más cerca de los orcos casi. Entonces, ¿qué viene a representar este arquetipo de los orcos siendo como monstruosos? Viene a representar justamente quién es, quién podríamos ser si no tenemos conciencia, si no elegimos la luminosidad que viene a representar los elfos. Nos convertimos en seres que trabajan para el mal, casi sin saberlo, sin conciencia, sin ojos. Eh, y es lo que se viene a reflejar en el mundo con el caso Epstein. Una persona que a través de todas sus redes de poder simplemente actuó para beneficiarse a sí mismo de una manera muy similar a como lo hace Grima, que controla un poco a este rey en beneficio de un deseo muy mundano que se refleja de una manera muy sutil en la película, que es como que básicamente está interesado en la hija de este rey, que obviamente no lo pesca, y un poco que él quiere ser rey como para tener poder sobre todo este grupo de personas y poder acceder a eso que él quiere. Veamos ese deseo, es un deseo extremadamente egoísta, como mundano, irrelevante, no tiene ningún peso en la humanidad, en la historia humana, en la Tierra Media en este caso. Y pensemos cuál es el deseo de Frodo, que es como este ser más cercano a la luz, a la bondad. Su deseo es básicamente cumplir con una misión que se le ha dado y que va en beneficio de todo el mundo. O sea, es completamente opuesto. No es un deseo mundano, no es pequeño, es ponerse la vara muy alta, un camino muy difícil, pero a través de su virtud que tiene que encarnar en cada momento, pese a ser tentado en cada momento, eh, la va a cumplir porque es una tarea que lo merece. Muy distinto esa dualidad, esa dialéctica. Y ¿cuál es la cosa importante en esto? Que el mal es vulgaridad. Cuando uno trabaja para el mal, cuando uno es poseído por el mal, se vuelve un ser vulgar, como Grima. Grima es un personaje muy patético, muy sucio. Se nos presenta a nosotros como alguien miedoso, sin valentía, que se ve sucio, un pelo como grasoso, así desordenado, con una tez, un color de piel muy, como que se ve un poco enfermo, como si se estuviera pudriendo por dentro. Y lo más importante de este personaje, que como se nos presenta, es su mirada. Es una mirada sin alma. Es una mirada con mucho miedo, con terror, un terror profundo dentro. eh, y actúa siempre desde el miedo. Entonces, este personaje Grima es quien está a cargo realmente del reino, porque básicamente el rey de Theoden está poseído por Saruman. Está bajo un hechizo de Saruman, de magia negra, que lo tiene adormecido, inutilizable. No es un ser consciente en este momento. Saruman también se vuelve un ser vulgar, en el sentido de que pierde su visión. Todo el poder que él tenía empieza a actuar desde un lugar muy irrelevante, como que empieza a hacer cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, Saruman vive en un castillo en medio del bosque. Cuando es poseído por Sauron, necesita como dominar ciertos territorios, empieza a tener este ejército de orcos y necesita armas para este ejército. Entonces su decisión es: cortemos todo este bosque alrededor y hagamos de esto un peladero. Y se puede ver esa diferencia de cómo es el hábitat de los hobbits, completamente verde, integrado su vida cotidiana con la naturaleza, a cómo es la vida de Saruman después de ser poseído por Sauron, eh, en un lugar que parece un desierto, no porque no exista vida, sino que porque él mismo la mató.
con tal de crear un par de armas para poder dominar otros territorios. Eso, así es como actúa, fíjense, la derecha en el mundo. El beneficio primero material, el beneficio económico primero, antes de una vida feliz, básicamente, de vivir en integración con la naturaleza, de vivir en armonía con tu colectivo más cercano. Sus deseos son materiales, son servir a algo que muchas veces es solo plata, ¿por qué talaríamos este árbol? Puta, por plata. Otras veces sí, cuando ya se llega como a niveles como Epstein, por ejemplo, o Peter Thiel, es porque han encarnado el mal tantas veces, han elegido el hacer el mal tantas veces que se empiezan a convertir en monstruos y empiezan a ser básicamente encarnados por esta entidad negativa. En el caso del Señor de los Anillos por Sauron. En el caso de la realidad no podría decir quién es la entidad negativa o qué es, si hay varias, si es uno mismo que la crea, si la hemos creado como colectivo. Pero lo voy a tomar desde que es un arquetipo de conciencia, es decir, una posibilidad que cada humano tiene de ser así, siendo que hay otras posibilidades como la de Cristo, por ejemplo, que volviendo a esto de los tres arquetipos posibles, que, que son la manifestación más concentrada de el arquetipo de conciencia, Cristo, Ahriman y Satán. Por cierto, en este análisis, Gollum o Sméagol sería la caída de conciencia de Satán, porque no es una persona que aspira a tener el poder de todo el mundo como tal, sino que simplemente se ve seducido por, por una especie de sensualidad que tiene el anillo, como por ese poder. Eso es lo que es el arquetipo de conciencia de Satán, que es distinto al de Ahriman, que es claramente mucho más psicopático, como mucho más de querer controlar a otras personas, más que de tener el poder porque sí, es como quiero tener el poder porque estoy disconforme conmigo mismo y la única manera de que se me acepte es yo siendo el centro del mundo. La única manera de quererme a mí mismo es que todo el mundo más me quiera, sea falso o no sea falso. Y eso es lo que hace Peter Thiel. Si se fijan, hay muchas similitudes con... él sería lo que es el equivalente un poco a Sarwan. ¿Y por qué menciono esto? ¿Quién es Peter Thiel? No voy a entrar en detalles como básicos en este video, como que mis videos van a ser así, de decir, no a partir desde explicar como desde cero las cosas, sino que simplemente voy a conectar ciertas cosas. Peter Thiel es un empresario norteamericano de origen alemán, fundó esta compañía PayPal junto a Elon Musk y otra mucha gente. Ahí se terminó de hacer millonario, su papá ya tenía mucha plata a partir de contrabando con minero un poco en relación a programas ilícitos, ilegales, de enriquecimiento de uranio para construir bombas atómicas. Ese era su padre. Y Peter Thiel continuó este legado del mal. Un padre muy nazi, Peter Thiel también lo es un supremacista blanco, eugenicista, tecnofeudalista, se le llama muchas cosas, un aceleracionista, un capitalista, un libertario, pero lo que yo voy a hablar de Peter Thiel ahora es que su parecido, como miremos estas dos imágenes, donde se ve a Grima, quién es Grima, y todo esto que hablamos como de un ser despreciable, sucio, poco valiente y lleno de temor, y miremos la imagen de Peter Thiel, una persona que al menos en esta entrevista, no sé, para mí es muy insólito cómo llega a ser tan visual, tan evidente, que esta persona es una especie de monstruo, que es que tiene una mirada sin alma, que tiene una mirada completamente calculadora, carente de empatía. Y no lo digo como, no es, vamos a enjuiciar a este como persona por una imagen, no es eso, sino que es como esa imagen refleja lo que esa persona es porque lo sabemos según las acciones que hace. O sea,
Peter Thiel es una persona que está involucrada en el asesinato de niños en Palestina. Eso hace su empresa. ¿Y por qué hablo de Peter Thiel? Su empresa se llama Palantir. Y Peter Thiel ha reconocido que es un fan, en este caso no de las películas de El Señor de los Anillos, sino que de los libros, que fueron casi una Biblia para él, como una saga que leyó una y otra vez. Y Peter Thiel está haciendo algo muy patético, tal como lo hace Grima, como lo hacen los orcos en El Señor de los Anillos, o como lo hace Saruman, que es básicamente tomar la idea de otra persona, en este caso Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, tomar es como ver eso y decir, puta, voy a tomar esto como una Biblia y voy a tratar de encarnar esto, voy a traer el mal a este mundo de la manera en que esta narrativa propone que eso funciona. ¿Y por qué hace esto? Porque no tiene creatividad propia. Esa es la caída de Ahriman. La caída de Ahriman, es decir, la caída de energía masculina, es una que carece de toda la creatividad que posee la luz, la unidad. Entonces llega y le roba la idea a otra persona y la trata de encarnar en el mundo porque seguramente Peter Thiel no sintió empatía por Frodo, no sintió empatía por Sméagol, sino que sintió empatía por Sauron. Creyó que Sauron era quien tenía como la razón, quien estaba luchando por algo, que se ve reflejado mucho en el manifiesto que sacaron ahora con Palantir, junto a este otro ser asqueroso y patético, Alex Karp. Pero bueno, lo que quiero hablar es de la vulgaridad del mal, de cómo se refleja en estas personas que actúan por beneficio personal. O sea, Peter Thiel cuenta como que no, es que el problema de la humanidad es el estancamiento, que tenemos que liberalizar todos los estados como que son un problema para que el capitalismo siga floreciendo, en el sentido de que se produzca más innovación. Eso es lo que propone y como que mucha gente cae en esa dialéctica del aceleracionismo, un poco de decir como, sí, es que los estados son un estorbo para efectivamente la libertad humana. Peter Thiel habla mucho de la libertad, habla mucho de la libertad, pero no cree en la democracia. Entonces, la libertad de la que él habla es que básicamente si tú tienes poder suficiente para dominar al mundo, deberías hacerlo. Y es como, ¿qué es lo que está implícito ahí? ¿Y cuál es la vulgaridad del mal? Que básicamente tus deseos son sumamente egoístas y profundamente patéticos. O sea, ¿por qué Peter Thiel quiere hacer esto? Seguramente porque no tuvo una relación buena con su padre. Un poco de ahí salen muchas cosas. Y es como si, como que todos podríamos ser juzgados de la misma manera, como que todos actuamos según los traumas que tenemos y todo eso. Y sí, pero es que las personas que lo están camuflando con decir, no, es que yo estoy luchando por la libertad, como que la libertad y todo eso, y ponerle un montón de cosas, son personas que no están admitiendo justamente lo que los está moviendo. Y por lo tanto están siendo poseídos por esos traumas, por esos como complejos que tienen, que acarrean, eh, están siendo trabajadores vulgares del mal sin darse cuenta. Es decir, están actuando como orcos, sin ojos, sin alma. Están tratando de cumplir las mismas misiones burdas y absurdas y patéticas que cumplía, como por ejemplo Saruman, en esto de destruir un bosque entero, que obviamente se le vino en contra después, cuando los árboles vuelven a cobrar vida y ven toda esta destrucción y van a pelear en contra de Saruman y destruyen su imperio. A eso me refiero con actuar como de una manera estúpida y no ser, como no estar viendo la situación. Que es como obvio que si destruyes esto, eso va a tener consecuencias. Es lo mismo que pasa en la humanidad, en este mundo. Es lo mismo. Que obvio que si tú destruyes el Amazonas van a tener consecuencias negativas en una escala que tú, por tu inteligencia limitada, todos estos empresarios no pueden ver, no lo pueden ver y no les interesa porque lo único que los mueve es estos deseos tan rápidos, tan animales, tan instintivos, como el deseo que movía a Grima para controlar este reino, no en virtud de que este reino floreciera, como todos los otros reyes que sí eran luminosos, sino que simplemente para conseguir como estar con esa chica que quiere estar. Esa es la vulgaridad del mal. Eso es actuar para el mal, sin saberlo de alguna manera, o sabiéndolo. Y ya ahí cuando lo sabes, como en el caso de Peter Thiel, que es una persona que empieza a construir todos estos códigos como de literalmente llamar Palantir
a su empresa, de empezar a hablar del anticristo, como que el anticristo es Greta Thunberg porque ella quiere detener el progreso humano inevitable. Eh, Hacernos esta pregunta, lo que tanto Peter Thiel defiende como libertad y el progreso y los ideales casi occidentales, ¿qué es? Concretamente, ¿qué es lo que está defendiendo? Porque cuando vamos a las acciones, lo que defiende es eso, matar niños en Palestina. Y claro, después decirles terroristas, obvio, claro. Pero ¿qué es lo que está defendiendo? Básicamente es como una persona que quiere tener el poder de todo el mundo a través de un sistema de vigilancia que es Palantir, este ojo que todo lo ve, es decir, a través de la hipervigilancia ligada a la inteligencia artificial, es decir, ¿qué ve Peter Thiel en El Señor de los Anillos, en Sauron, en ese arquetipo de conciencia? Ve el método para él tener el poder por sobre todo el mundo, para controlar el mundo, para dominar el mundo. Y al final, ¿cuál es el motivo de querer hacer eso? Como lo vimos en El Señor de los Anillos y como lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida cuando hemos visto este tipo de personas actuar, son deseos egoístas, son deseos vulgares, humanos, directos, que todos tenemos, como sí, todos vamos a actuar en nuestro beneficio hasta un cierto punto, pero la cosa es que en un impulso de conciencia balanceado se da cuenta de eso, lo integra dentro de sus objetivos y dice, ok, ¿cómo puedo hacer esto de manera armoniosa con mi ambiente, con las personas que me rodean? No una persona como Peter Thiel que dice como cómo me aprovecho de mi ambiente, cómo lo utilizo para lograr mi objetivo, que al final, si algo se le puede rescatar, es que dice de que la libertad, y tanto que habla de la libertad, bueno, es la libertad para él, eso es lo que defiende. Como que ese es su fin último, la libertad de él de hacer lo que quiera, porque probablemente tiene un problema con eso. Durante toda la vida no ha podido ejercer su libertad, pero ¿por qué? Porque probablemente su libertad es psicópata. Probablemente su libertad implica matar a quien quiera, como ya hay rumores de que esta persona mató a su expareja en un punto de la relación. Probablemente, insisto, esta persona tiene problemas complejos con su padre, porque su padre era un nazi, era una persona mala también, no por lo que yo lo diga, sino que por las acciones que hacía. Entonces, una persona que es mala no va a criar bien a un hijo. Una persona que es así de mala, me refiero. Insisto, esto no es moralista. Esto de decir como, sí, es que estos seres son inferiores y nosotros sí somos buenos y como, no. Obviamente todos tenemos como estos impulsos de conciencia, positivos y negativos, buenos y malos, blanco y negro, los tenemos en nosotros. La cosa es que no todos elegimos hacer el mal día a día. La mayoría de nosotros, el 95% de nosotros, humanos, lo que hacemos es coger el bien cada día. Y nos caemos mucho, pero no por eso nos rendimos. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Por qué son poco valientes? ¿Por qué actúan desde el miedo? ¿Por qué Peter Thiel tiene esa mirada llena de miedo? Porque no tiene la valentía de volver a intentarlo, porque se rindió. Porque es tanto la maldad que tiene dentro, por distintos motivos, le tocó esa mala suerte quizás por su destino, que se rindió. Y la ejerce derechamente, y la defiende, y crea manifiestos para defender esto, para que otras personas se contagien de esto. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque es importante pensar que, si bien El Señor de los Anillos es una película, es una narrativa que habla de la lucha del bien y el mal, en donde el bien triunfa, porque siempre va a ser más fuerte la energía de la luz que la energía del mal. Lo que pasa es que existen personas que ven todo al revés, que se van a aprovechar de ver esa narrativa y la van a utilizar. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta de por qué una persona como Harvey Weinstein invertiría en esta película. Harvey Weinstein ayudó a financiar El Señor de los Anillos. Y sabemos quién es Harvey Weinstein. Sabemos que es una persona que trabaja para el mal. Es un trabajador vulgar del mal. ¿Y por qué pone esta película? Porque claro, conecta, gana plata. ¿Por qué gana plata? Porque es una historia luminosa. Es una historia que habla de cómo el bien le gana al mal, de nuevo. Y eso a la gente le encanta verlo. Porque sabe que eso es cierto. Sabe que la luz que ella o él tienen dentro siempre le va a ganar a estos impulsos baratos.
simplistas, instintivos, que no son objetivos de vida realmente. Son objetivos que te mueven instantáneamente. Pero no es un propósito de vida. Decir, puta, sí, quiero explotar esto para en vez de tener $1.000.000, tener 10 millones de dólares. Eso no es un propósito de vida. La vulgaridad del mal actúa de esa manera, directa, torpe, burda, instintiva, animal, monstruosa, finalmente. Y cuando uno actúa así 1000 veces, se convierte en un trabajador vulgar del mal. Porque, tal como a Grima, cuando llega a donde Saruman, Saruman lo desprecia. Porque solo le sirvió. Porque es una persona que no colabora, sino que cada uno está viendo por sí mismo y cómo aprovecharse del otro. Que es todo lo opuesto a cada vez que hay interacciones entre Legolas, el enano, no recuerdo cómo se llama, Frodo, Gandalf, personas que se ayudan, que están preocupadas por el otro. ¿Por qué el Señor de los Anillos funciona? Porque a las personas les encanta ver que la luz que tienen dentro le gana al otro, porque es lo que pasa todo el día. Todos los días pasa eso. Que las personas eligen hacer el bien. Son un par de personas, son muy pocas personas considerando el total, los que no eligen eso, los que eligen derechamente hacer el mal, los que son burdos y se aprovechan de otros solo en beneficio propio. Y por eso Harvey Weinstein invierte en una película como esta, porque no solo gana plata a través de eso, que es una forma de minar la energía de la atención de las personas al ver este tipo de historias, sino que existe otro tipo de ganancia, siendo Harvey Weinstein un trabajador vulgar del mal también, una persona poseída por el mal de alguna manera, pone esta narrativa y otras personas como Peter Thiel, por ejemplo, van a ver esta narrativa y se van a reflejar, pero no en quienes eligen la luz, sino quienes eligen el mal una y otra vez, quienes lo perpetúan. Y van a tomar de ahí ciertos conocimientos, van a llenarse de energía y decir como yo sí quiero hacer esto, como que encuentro a Sauron bacán. Encuentro que Sauron es como lo más cool. Que es lo que se ve mucho en estas personas, como Elon Musk, por ejemplo, refleja muy bien que Elon Musk es un ser tan patético que cree que es cool ser malo. Eso es el análisis que tengo hoy día para ofrecer en relación al Señor de los Anillos, al señor de Peter Thiel, que espero que haya quedado claro por qué considero que es un trabajador vulgar del mal, una persona que está poseída por entidades negativas, sin entrar en la discusión de estas entidades negativas qué son. Esa es una discusión muy amplia para otros videos, para otra serie, no sé. Pero sí que existen estas entidades negativas y al final actúan en el mundo, tal como en El Señor de los Anillos nos muestran de forma metafórica cómo esas entidades actúan, qué hacen, a quienes poseen. Gracias y nos vemos en otro video pronto.